con un WhatsApp, supongo que como la mayoría de proyectos hoy en día. Hace tiempo que queríamos colaborar porque los dos nos gustaba mucho cómo trabajamos los dos y queríamos hacer algo conjunto. Los dos somos dibujantes, empezamos con la idea de hacer una tira cómica sobre cine. Una crítica en formato tira cómica, pero no conseguíamos el tiempo físico para realizarlo, estábamos en otros proyectos y no conseguíamos realizarlo. Y siempre era como una asignatura pendiente, ¿no? Ese proyecto en común con Alex. De hacer una tira cómica pasamos a un cortometraje, que tenía que ser una cosa relativamente pequeña, pero como todos me imagino los cortometrajes nos fue un poco de las manos. El proyecto nace porque con Miquel ya hace tiempo que habíamos coincidido en otros proyectos. Su estilo de cine y su estilo de narrar siempre me ha parecido personalmente que tenía una personalidad propia y por eso nacía una primera confianza que para eso es básica. Escribimos 4 líneas, realizamos un dossier del proyecto. Y en esa pequeña sinopsis lo que empezaba a despuntar era un tipo de cortometraje diferente a lo que Miquel había hecho hasta ahora, pero también un tipo de cortometraje diferente en tanto que estamos hablando de ciencia ficción. Pero al mismo tiempo no hacer algo de ciencia ficción futurista, sino llevarlo un poco al pasado, llevarlo a los años 60, llevarlo al programa soviético, que también es un poco más oscuro. Lo presentamos al Ayuntamiento de Girona y nos dieron las ayudas y aquí estamos. Un año después, con una película de ciencia ficción con Macarena Gómez y Ernesto Sevilla. Pero nació con una frase, oye, ¿por qué no hacemos algo? Vale, hagámoslo. Vendría a ser una versión alternativa de un hecho histórico, que es el programa Vostok. Primer proyecto espacial soviético tripulado. Yuri Gagarin y sobre todo Valentina Tereskova. Y en este caso cambiamos, es una versión alternativa. En vez de Yuri tenemos a Macarena Gómez, tenemos en vez de un soviético, un ruso, tenemos a una andaluza. Hemos tenido actores norteamericanos interpretando a Picasso o Adrian Brody interpretando a Manolete, ¿no? Pues yo, Macarena Gómez de Córdoba, interpreto a Irina, una rusa, ¿no? Yo había hecho un cortometraje, el primero que hicimos, un poco con efectos especiales para probar, también era de ciencia ficción, y nos sentíamos cómodos casi para ampliar lo que hicimos la primera vez. Nos gusta Guerras Galácticas, nos gusta sobre todo Aliens, la segunda parte. Él escribió la idea básica que sucedía, la trama básica, que era una conversación entre un cosmonauta en la cápsula Vostok y un comandante en el centro de seguimiento en la Tierra. Que Miquel dio con todo el tema personal de los dos personajes, que esto evidentemente yo tampoco lo contemplaba. Yo tenía una idea más general de lo que podía pasar, pero la idea de la relación funcionó, creo que funcionó muy bien. He llegado a hacer una de zombies, una comedia romántica de zombies, una road movie, y lo que tocaba ahora es reinventarte por completo, una de ciencia ficción. Fíjate que yo cuando leí el guión, lo que más me fascinó es que me parece que está muy bien escrito y que tiene muchos... Es como una montaña rusa de emociones también y de cambios, y como actriz... Hombre, un lujo. Además yo recuerdo que con mi repre le llamábamos el corto Gravity. ¿No? ¡Qué guay! Un corto Gravity, así como la película, que a mí me fascinó, ¿no? Y efectivamente que me permitió jugar con muchos registros. Incluso ha sacado de mí esta cosa, dulzura, que últimamente no había sacado nunca en mis pelis. Estoy sacando a lo mejor la parte tierna de Macarena, que siempre me ha costado mucho sacar, y aquí he podido jugar con ese registro mío. Cuando a este proyecto se suma desde el principio 42, pues vimos que eso era importante y que íbamos por el buen camino, porque desde 42 pues de alguna manera nos garantizaba que había ese estilo visual que nos interesaba, esa garantía de que los efectos llegaran a buen puerto, y por tanto significaba que el proyecto nacía con bastantes expectativas de que fuera muy bien. Bueno, eso es lo que decía antes de que se nos fue de las manos en realidad. Queríamos hacer un cortometraje un poco entre nosotros, un equipo pequeño, algo para probar, no habíamos hecho nunca nada con Miquel. Y en un bar en Girona, oye, ¿y si se lo pedimos a Macarena Gómez? ¿Y si se lo pedimos a Ernesto Sevilla? También teníamos claro que necesitábamos unos requerimientos básicos para que eso pudiera tirar adelante, que sobre todo se basaban en tener unos buenos actores, por un lado, porque el proyecto se lo merecía, y por otro, unos efectos especiales que estuvieran a la altura de lo que el director y el proyecto necesitaba. Yo no hice ningún caso, y al cabo de unas semanas teníamos a Macarena Gómez y a Ernesto Sevilla como actores, o sea que fue cojonudo. Interpreta a Irina Ivanova, una astronauta rusa, con acento andaluz, y soy la primera mujer en viajar a la órbita de la Tierra. Irina es la cosmonauta rusa del programa Vostok. Entonces es la que se come marrón y se va al espacio. Años 60,
fue un poco, sobre todo el programa soviético, fue bastante oscuro todo. Una de las cosas que me llamó la atención de Macarena Gómez fue una reunión que tuvimos previo al rodaje, que comenzó a notar muchísimas cosas en el guión, me preguntaba muchas cosas, esto por qué lo digo así, esto por qué lo digo así, de dónde vengo, por qué Vladivostok, Baikonur, me preguntaba muchas cosas, muchos detalles, y lo notaba todo en el guión. Y ese mismo papel es el que me trajo en el rodaje, lo tenía todo anotado y ella se guiaba por eso. Tenía que saber qué significaba Zaria, qué era Baikonur, quién era Yuri. Necesito tener conocimientos. Quien lea mis guiones dirá, perdón, ¿qué dice? Porque además yo pongo flechas, tachones, con rotuladores distintos. Luego vuelvo a tachar una flecha y la llevo abajo de la hoja, no sé, pero ¿te imaginas que pongo Miquel? Me cae mal o algo así. Y Nikolai es el técnico que está en tierra, en Vladivostok, que nos lo inventamos porque en realidad el vuelo de Valentina Tereskova no había estación de seguimiento en Vladivostok, pero claro, estamos hablando de una cápsula que da la vuelta alrededor de la Tierra y unos puntos de seguimiento para poder contactar con los astronautas y para la telemetría de la cápsula. Que los rusos sostenían bastante bien porque la Unión Soviética era enorme y sigue siendo bastante grande Rusia. Entonces la cápsula va contactando con una serie de puntos y Nikolai es uno de ellos, uno de los técnicos, que seguramente en la vida real eran militares y más gente, pero nos gustaba un poco que no fuese una cosa completamente militar. Estamos hablando de la teniente Irina todo el rato, pero Nikolai es el técnico. Ernesto es un encanto. Lo vestimos un poco de gañán, que es su papel más reconocido, porque pusimos una chaqueta rollo años 60, le pusimos una camisa a cuadros que era bastante gañán. Al final le quitamos la camisa y pusimos un cuello así de cisne, un poco cuello alto, porque es que recordaba demasiado su personaje. Situar a Ernesto Sevilla en un contexto de ropa de los años 60, pues casi ya te partías de risa solo con verlo. De hecho hay muchos chistes y muchos gags que salieron de su manga y están improvisados. Porten? Un loco. Això fue una vez por si la cas? I tant. Sí, porque... Para mí trabajar con el director fue muy bien, de hecho me cae muy bien este chaval, ¿no? Lo digo en serio, hubo buen feeling desde el primer día que nos vimos. Bueno, y tenía las cosas muy claras y las ideas muy claras y muy fácil. Yo mis dudas, él me las sabía responder perfectamente y además a nivel interpretativo, ¿no? Ahora hazlo más dramático, menos dramático. Muy bien, o sea, creo que tiene las cosas muy claras, un buen director y yo he visto el corto y me ha fascinado. Director, vaya, también pesadillas por la noche pensando en Miquel, pero no pasa nada, somos amigos. Este trabajo no se puede hacer sin el equipo que ha estado detrás. No se puede hacer sin toda la gente que lo ha apoyado, no se puede hacer sin toda esa gente que ha pasado horas en rodaje por un proyecto que nos ha entusiasmado a todos, por un proyecto que Miquel ha sabido hacer suyo, pero que ha sabido delegar y hacerse ayudar. Realmente creo que el corto tenía una muy buena producción y muy logrado, muy bien, está muy bien. Yo me sentí muy a gusto y de hecho me acuerdo con el director que yo le decía, pero va a ser imposible rodar todo lo que tengo en un día. Y se pudo rodar, incluso creo que terminamos media horita antes. Bueno, realmente fue un cortometraje rodado en 2 jornadas. Muy bien, estoy encantada, muy profesionales todos. Sí que es verdad que lógicamente un rodaje tiene que funcionar bien y para que funcione quiere decir que cada uno tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir su papel y saber qué es lo que tiene que hacer para que ese engranaje, que es un rodaje, y ese engranaje que tiene que hacer que todo vaya al ritmo que toca, pues se haga bien y por tanto las piezas más importantes, que es el capital humano, lo hemos tenido desde el minuto cero y eso es de agradecer, no solo porque Miquel ha conseguido que ese equipo esté con nosotros, sino porque también creo que ese equipo se ha sentido partícipe en todo momento del proyecto y de cómo mejorarlo, porque si Miquel ha aportado alguna cosa a nivel de trabajo de equipo es que siempre ha estado predispuesto a escuchar y a que ese proyecto no fuera un proyecto únicamente de Miquel, sino que fuera de todas las personas que hemos colaborado en este proyecto. Me sentí que estaba dentro de la nave y sentía que realmente estaba viendo la Tierra y la atmósfera a mi alrededor. El 80% del cortometraje pasa en un espacio de una nave espacial totalmente construida en 3D, con efectos especiales, con integración, todo eso es grabado lógicamente en plató. El plató que tenemos desde la productora, que es vinculada a la Escuela Universitaria ERAM, y por tanto pudimos centralizar la mayoría del rodaje en esos estudios. Para un actor es siempre un reto rodar en croma, porque es lo más difícil. Yo siempre soy de la
teoría, y lo defiendo a ultranza, de que el actor no actúa solo, es decir, el actor necesita algo con otro actor que le dé la réplica, y en este caso tiene que interactuar, y yo en mi caso lo mío era todo dialogado con una voz, con alguien que no veía, y encima dentro de una nave y en el espacio que tampoco existía, con lo cual era como más complejo todavía, ¿no? El hecho de que parte del corto estuviera rodado en croma nos obligó a empezar mucho antes una serie de reuniones con los de efectos para definir un poco el espacio. Y entonces, claro, yo ni tenía espacio, ni estaba en una cápsula, ni había ventana, ni había botones ni nada a tocar, y entonces era muy curioso. Tienes que concentrarte mucho y eso, ponerte pelotas o marcas para saber qué es cada cosa. Claro, tú estás hablando contra un palo de hierro que está sujetando el croma, por ejemplo, y tienes que imaginarte que ese palo de hierro es una ventana y estás viendo la tierra al fondo, y por eso es muy complejo. A partir de ahí, bueno, teníamos la necesidad de recrear lo que era la sala de control, una sala de control que después de hacer gestión en diversas localizaciones, pues se encontró una específica en Castelldaro, en la Costa Brava, donde, bueno, es una sala en la que normalmente hacen otro tipo de control y de gestión, porque al fin y al cabo es una planta de control de residuos y de potabilización de agua, pero bueno, en todo caso estéticamente nos funcionaba, tenía un aspecto retro que tanto director como arte valoraron que era muy positivo. De hecho, yo estoy contento porque cuando vemos cómo queda la realidad de lo que se ha recreado en 3D, con luego la integración en el plano de todo lo que es la sala de control, pues yo creo que queda muy bien, y lógicamente las localizaciones han ayudado a que todo eso sea creíble. La dirección artística fue a cargo de Iu Gironès, que nos construyó una silla espectacular para poder montar en el croma, y se encargó de todo el atrecho que convirtió una depuradora, una sala de control de una depuradora, en un centro de comando de los años 60 soviético. A nivel de vestuario, si algo tenía que dar credibilidad, era el traje de astronauta. Nos costó mucho encontrar el traje, estuvimos buscando mucho en internet vestuarios y atrecho específico de Yuri Gagarin, pero encontramos en Valencia a Giovanna Ribes, una especialista en vestuario, que nos realizó un trabajo exquisito. Estuvo acertado, encontró un traje que nos venía bien. Sí que es verdad que era un traje que teníamos que hacer venir desde Valencia, y por tanto tenía, pues bueno, unas series de características de gestión. Hombre, es que si no hubiese tenido ese vestuario, los movimientos, que ese vestuario no te permite hacer los movimientos que tú harías de forma natural. Poder contar con un traje que ya estaba hecho, que se había utilizado para otro tipo de rodajes y que nosotros podíamos adaptar a través de un tipo de diseño y de adaptarlo a las necesidades propias, que no construirlo desde cero. Vostok llamando a control. Vostok llamando a control. Zaria 1, ¿me reciben? Yo creo que el trabajo de 42 lo podéis valorar vosotros mismos. Yo creo que es un trabajo de excelencia. Y yo he visto el resultado y están maravillosamente bien hechos. 42 empieza la propia relación en el rodaje en la propia preproducción. Tenemos que valorar con Miquel desde el primer momento cómo se trabaja con esa integración, y eso significa que los efectos tienen que estar presentes desde el primer día, desde el primer guión, desde el primer storyboard, y quiere decir que los movimientos de cámara, la planificación técnica, todo tiene que estar supeditado y adaptado a lo que 42 puede hacer por la obra. En nuestro país existe gente con muchísimo talento. No solo tenía que sumar, sino que era un elemento indispensable de la historia. Es por eso que con 42, desde las reuniones de preproducción, ellos mismos estuvieron en rodaje garantizando que realmente, pues, todo el trabajo que se estaba haciendo en iluminación, con croma, con los movimientos de cámara, que realmente no nos encontráramos con problemas en postproducción que fueran insalvables. Si tenemos que compararlo con alguna cosa, seguramente es con Gravity. Deliberadamente yo no he visto Gravity porque no quería contaminarme, en el buen sentido, de efectos especiales de una gran superproducción, porque tampoco tenemos recursos. Estamos hablando de que Gravity es una película que solo en la Estación Espacial Internacional le hicieron 20 tíos en un año, mientras que aquí es una sola persona que ha cargado con todos los efectos especiales durante un corto periodo de tiempo. Es básicamente una cuestión de recursos. Una cosa es rodar un cortometraje con los recursos que tenemos, y otra es una gran superproducción. Hemos podido hacer lo que queríamos. Miquel está muy contento porque ha podido hacer lo que ha querido. Con recursos muy pequeños, con texturas, con relativamente pocas texturas, con modelos 3D más parecidos a videojuegos para que nuestros equipos soportasen los renders,
coger una cosa grande y hacerla tan pequeña como pudiésemos sin que a detalle gráfico se viese cutre, que luciera bien todo. No dudé para nada, el resultado es muy bueno y la foto también me gusta mucho. Se iluminó en base al espacio que habíamos creado antes. El hecho de que fuera en el espacio significa que la nave se mueve, por lo tanto la luz también tiene un movimiento. Entonces en planos, sobre todo los más largos, la luz era cambiante. Entonces fue un poco un reto porque nos obligó a crear toda una coreografía con los eléctricos muy divertida para que esta luz tuviera movimiento y fuera más orgánica. Pues empezó con esto, con una radio, que en realidad es un elemento completamente prescindible en el cortometraje. Los diálogos no se pueden aguantar solo con conversaciones y ya está. Necesitamos un poco de acción en lo que la conversación nos dejaba. Implementar algo en 3D con un ambiente rodado en un croma, en una pantalla verde, con además, por la parte de atrás que había toda la cápsula recreada, toda la Tierra recreada artificialmente. Lo que hicimos fue integrar un elemento más en lo que era la cápsula. Hay una radio, que es lo que Irina manipula y escucha música. Con ello nos permitimos poderla manipular, poder jugar en efectos 3D de la cápsula sobrevolando la cápsula o manipulando la propia Macarena, que nos daba un toque añadido a lo que era la acción. Empezamos a tocar pelota con los efectos especiales, pues con la radio que empieza el cortometraje, a ver si éramos capaces de con esta radio, pues que la radio en 3D, la radio de mentira, la pudiésemos trasladar directamente a una radio de verdad. Y la verdad, esto nos funcionó bastante bien en las pruebas que hicimos. ¡Acción! Radio. De forma artesana, porque no teníamos ni idea de hacerlo, pero en el set, cuando rodamos en el plató, básicamente cogimos la radio con el brazo, sin ninguna cosa rara. Y mi compañero Legué era el encargado de dar cierta rotación a la radio para que luego Macarena cogiese la radio. En este momento hay el cambio. Justo cuando damos la radio, en este momento convertimos la radio normal, la radio real, en una radio en 3D. Que en realidad no deja de ser una caja, un rectángulo en 3D con las texturas reales de la radio. Fotografiamos la radio en todos los ángulos, delante, detrás, arriba, abajo, y fuimos integrando cada foto en una cara del cubo. Sí que es verdad que lo recortamos un poco para que tuviese un poco más de radio, hacer la rueda de la frecuencia, pero es un polígono muy sencillo con las texturas de la radio real pegadas encima. La idea inicial de la cápsula, de lo que es la cápsula Vostok, era comprar un modelo que está bastante bien de precio, integrar el modelo comprado y sin ningún problema, pero no nos funcionaba bien, porque hemos hecho un poco de trampa para el tema visual. Las cápsulas Vostok tenían unas escotillas y unas ventanas relativamente muy pequeñas, pero nosotros queríamos jugar con dentro-fuera, grabar al astronauta, grabar a Irina desde fuera. Entonces necesitábamos ventanas más grandes. ¿Qué hicimos? ¿O qué hice? Modelar el modelo en 3D desde cero, pensando en modelo de baja resolución o bajos polígonos, un poco como un videojuego, y así tener las ventanas exactamente como queríamos y tener un modelo 3D funcional exactamente como queríamos. El modelo en realidad en 3D lo hice en 3 o 4 días, tampoco fue una cosa exagerada. Vostok llamando a control. Vostok llamando a control. Zarya 1, ¿me reciben? Zarya 1. Zarya 1, ¿me reciben? Baikonur, ¿me reciben? Estoy perdiendo la señal, repito, estoy perdiendo la señal. Aquí Zarya 3, Vladivostok, le recibimos bien. Demasiado incluso. Hombre, ya era hora. Podemos hacer una cosa que visualmente resulte, que se vea agradable, que la gente pueda decir, eso está, bueno, visualmente bastante bien, con unos recursos terriblemente limitados, porque el presupuesto es muy reducido, por eso estamos hablando de un cortometraje que además ha recibido
alguna ayuda para tirarlo adelante, que esto es muy importante saberlo. Entonces, sí, siempre pensamos en efectos especiales, en cosas terriblemente caras que tenemos que encargar a Industrial Light and Magic, que sí, en una gran producción se puede hacer, pero realmente se pueden hacer cosas muy, muy pequeñas, con presupuestos muy, muy pequeños, que funcionan muy bien. Es decir, podemos plantearnos ya hacer cortometrajes de cualquier temática casi, con recursos asequibles a casi todo el mundo. Eso es importante porque podemos salir un poco de la Tierra, podemos salir un poco del tiempo presente, podemos hacer cosas en el pasado, en el futuro, con unos recursos que la tecnología no está, que ya se puede hacer. Bueno, Vostok ahora tiene que empezar un circuito de festivales. Nuestra intención es que Vostok empiece su andadura en festivales con el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Tendremos que hacer una serie de presentaciones previas que nos obligan por alguna de las subvenciones que hemos obtenido y por tanto habrá algún preestreno que haremos, a los que lógicamente pues sobre todo vendrá equipo y gente vinculada con el proyecto, pero más allá en principio a partir de septiembre bueno, tendremos un año por delante para demostrar que este proyecto en festivales tiene recorrido y consigue y puede conseguir todo lo que creemos que puede conseguir. Hay talento y es un corto muy bueno, entonces que vaya por muchos festivales, que consiga muchos premios y el director, sí, digo yo que su ilusión, su deseo es poder dirigir un largo. Bueno, que le abra las puertas este corto al director para que pueda hacer su largo. Yo ya leí un corto anterior de Miquel que me gustó, que nunca se hizo, no sé por qué, y me gustó mucho. Sí, me hubiera gustado hacer ese corto, creo que es bueno. Este proyecto tiene que servir para dos cosas fundamentales, porque queremos que Miquel en el menor tiempo posible pueda dar el salto al largometraje, porque creemos que tiene capacidades más que demostradas como para que pueda hacerlo, y para que nosotros desde el punto de vista de producción podamos estar a su lado, podamos seguir haciendo proyectos de este tipo, ayudando a gente que está empezando a que realmente cumpla sus sueños de poder llevar a la realidad proyectos que sin el apoyo de pequeñas productoras como la nuestra, como 42 o como con toda la gente que se ha vinculado con el proyecto, sería muy difícil y lo sabemos porque hoy en día sí que es verdad que la digitalización permite que los costes bajen en picado, pero al final hay unos costes y esos hay que cubrirlos y hay que cubrirlos desde el sector privado, desde la administración pública a la que siempre llamamos a la puerta y no siempre da respuesta, aunque seguiremos intentándolo y nuestra línea de trabajo es esa. Nosotros no podemos ser una productora de grandes proyectos porque tenemos la dimensión que tenemos, pero sí que estamos dispuestos, como hemos hecho con Miquel ya desde que empezó, a dar soporte a esa tipología de proyecto que con pequeños apoyos pueden hacer realidad grandes proyectos.